¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos como cada día. Gracias por acompañarnos en este espacio al que denominamos Diálogos. Un tiempo que nos damos para conversar distendidos, con tranquilidad, tomarnos lo que necesitamos para abordar temas que sabemos que son del interés de ustedes que se contactan con nosotros y nos lo hacen saber. Invitamos a este espacio a quienes consideramos que son figuras emblemáticas, representativas de cada uno de los sectores relacionados con la agroindustria, la economía o las finanzas en la Argentina. Es un gusto para nosotros presentarles a quien ahora nos está acompañando en Chacra Televisión, Michelle Gorelick. Gracias por estar con nosotros. Yo les agradezco a ustedes. Bueno, sabemos todos de su vasta experiencia en lo que es el sector de la agroindustria y en particular de la ganadería, la industria. Así que le propongo abordar distintas temáticas que tienen que ver con la actualidad, pero también con pensar una Argentina ganadera, una Argentina igual o diferente. En eso me va a ayudar usted. Comenzamos pidiéndole qué panorama ve hoy de lo que es el área de la producción. Todos sabemos que no es que hay que tener más animales, sino producir más. ¿Cómo lo ve usted? Yo coincido, yo he sido crítico después de la histórica liquidación de los años 2008-2009, que básicamente fue por las políticas económicas en curso, y también algo agregó la sequía histórica que hubo en ese momento, pero jamás la Argentina había perdido en un lapso tan corto 20% de todas sus existencias. Durante muchos años quedó como una especie de reclamo sectorial el volver a recuperar el stock. Y mi razonamiento era, ¿para qué queremos volver a tener la misma cantidad de antes si con muchas menos vacas se puede producir lo mismo que antes o más? Porque acá hay un problema de productividad bastante serio, digamos, y bastante curioso, que no es propio de la Argentina, pero hay muchas ganaderías en el resto del mundo, inclusive países que no tienen una tradición ganadera, como podría dar el ejemplo de China, donde tienen ciertos índices de productividad mucho más altos que la Argentina. Y la Argentina, de forma similar a Uruguay o a Brasil o a Paraguay, con más razón, tiene índices que son realmente muy bajos y están estancados desde hace décadas. Yo creo que a la hora de pensar en una mayor producción de carne en la Argentina, habría que pensar mucho más por ese lado que por el camino de seguir incrementando el stock, que en los últimos, desde aquella liquidación, que ya pasaron 13, 14 años, ha recuperado más o menos la mitad de lo que se había perdido. Hay también algo que para mí es un lugar común, y es que se señala habitualmente que, claro, la agricultura creció mucho porque el productor agrícola es un hombre innovador, que invierte en la ganadería, se han quedado. ¿Esto es efectivamente así? Digamos, al atenernos a los resultados, uno debería estar inclinado a pensar de esa manera. Realmente, conociendo a los productores, uno ve que ha habido avances, que no se produce de la misma manera, que el feedlot, sea profesional o sea artesanal, ha avanzado mucho, y esto también es un signo de mejoramiento, de modernización, con lo que no es tan fácil sostener eso de manera tan absoluta, pero sin embargo, en este tema básicamente el porcentaje de destete que se logra en la Argentina, o la cantidad de kilos de carne que se produce por cabeza anualmente, estamos con índices muy malos. En parte esto es indudable que la ganadería argentina se ha estancado en los últimos 50 o 60 años. Tenemos la misma cantidad de animales que en aquella época, producimos más o menos la misma cantidad de carne, y esto sí es consecuencia de las muy malas y duraderas políticas económicas que hubo discriminando en contra del sector de la carne, del sector agropecuario en general, pero estoy hablando específicamente de carne. Y esto ha sido lo que no permitió crecer, a pesar de que
el mundo en las últimas 2 décadas ha tenido un giro muy importante en este sentido, que ha sido favorable a la carne vacuna y que muchos otros países han podido aprovechar, y nosotros, como hemos insistido en tener las malas políticas de toda la vida, no lo hemos podido, no lo hemos sabido hacer. Entonces estamos con el mismo rodeo que hace 50 años, con una población que creció 60%, y después aparecen los que dicen, nunca se consumió tan poco en la Argentina. Pero obvio, si tenés la misma cantidad de carne para un 60% más de gente, o te transformás en el primer importador del mundo, o necesariamente vas a consumir menos. Y esta es la situación de hoy. Por otra parte, Miguel, se han sumado en los últimos años, ha crecido mucho el consumo, la ingesta por parte de los argentinos de carne aviar o de carne de cerdo, menos de carne ovina, y también es proteína animal. Ni hablar. Estamos entre un grupo de países que se cuentan con los dedos de una mano con el máximo nivel de consumo de proteínas animales. Entonces, hacer tanta historia con la mesa de los argentinos, con el valor de la carne vacuna, realmente es una mirada totalmente extemporánea. Le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con, en realidad, casi le diría un interés personal. Porque uno piensa acerca de las nuevas tendencias. Muchos jóvenes hoy deciden comer carne esporádicamente, me refiero a carne cualquiera, vacuna, aviar, la que fuese, esporádicamente, o dejar de consumirla. No sabemos si será temporario o si se va a prolongar en el tiempo, pero que las tendencias están cambiando, de eso dan cuenta muchísimos estudios. Ahora, nadie puede rebatir la calidad de la carne argentina. ¿Hacia dónde debería ir entonces la carne argentina? ¿A ser una specialty? ¿A cobrarse mucho más cara en el mundo? ¿A dedicarse al mercado interno, pero específicamente a un sector? ¿Cómo lo ve usted? Una pregunta interesante. Efectivamente, hay tendencias en el país y en el mundo que van en contra del consumo de carne, especialmente vacuna. Hay otras carnes que se aceptan con más facilidad. Pero no hay que perder de vista que esto es un porcentaje relativamente bajo del total de los consumidores. El vegetarianismo ha estado creciendo y seguirá creciendo, el veganismo lo mismo, pero no, de ninguna manera se pueden hablar de amplísimos sectores de la sociedad. Y en el caso de la Argentina, por lo que yo dije antes, el consumo se está reduciendo, pero no porque la gente no desee comer más, sino por la disponibilidad del producto y el precio relativo. Yo creo que la carne vacuna en todo el mundo se va a ir transformando en un producto más diferenciado con respecto a las otras carnes, va a ser relativamente más caro, se va a transformar en un producto de lujo, pero todavía va a haber suficiente demanda como para justificar precios más altos. De otra manera, si uno proyecta cómo va a crecer la población, qué va a pasar con la demanda de carne y demás, el mundo no está en condiciones de producir toda la carne que se necesita, toda la carne vacuna que va a necesitar de acá 30, 40, 50 años, con todo el error que pueda significar pronosticar a tan largo plazo. Así que cuando yo veo que hay gente que protesta contra iniciativas, contra la carne, los productos que imitan a la carne basados en plantas o la carne desarrollada en laboratorio, yo digo, qué suerte que existen estos productos, porque va a permitir afrontar una demanda muy creciente y que de otra manera no podría satisfacerse. Así que yo creo que la carne de la Argentina también y del mundo va a seguir caminando hacia un nivel de precios diferenciados con otras, va a tener un precio más alto, va a ser un producto que va a ser crecientemente más valioso.
Mire, tengo un déjà vu. Hace algunos años, en una entrevista de las de noticiero con micrófono, en un evento que no recuerdo en este momento cuál fue, yo lo consulté a usted porque en aquel momento se presentaba una grilla de el precio que tenía la carne, el precio relativo en los distintos países del mundo. Y en la Argentina, donde internamente todo el mundo consideraba que era cara, nos dábamos cuenta que era mucho más barata que en Uruguay y en Paraguay. Hace algunos días me encontré con un cuadro casi idéntico y dije, lo voy a convocar a Michel Gorelick. ¿A qué se debe que nosotros los argentinos consideramos que la carne está muy cara cuando vemos que con relación al resto del mundo está barata? ¿Es culpa de la carne o de la inflación para usted? Es una pregunta demasiado compleja como para poder volcar en el tiempo que nos da la televisión. Pero, digamos, una reflexión de tipo general es que cuando el tipo de cambio está depreciado, es decir, el peso vale poco, todo en la Argentina en términos de dólares es barato. La carne, el salario, el valor de las casas, todo. Entonces, hoy también eso ayuda a que la carne en la Argentina, medida por el tipo de cambio, sea un bien barato en relación a lo que sucede en otros países. Ahora, desde el punto de vista del comercio exterior, donde lo que cuenta es el tipo de cambio oficial, porque el exportador se tiene que manejar con eso y encima con los derechos de exportación que existen desde hace mucho para la carne, el valor de la hacienda está muy en términos comparables con lo que sucede en nuestros socios del Mercosur. Inclusive hoy en día la Argentina tiene un precio que es un poquito mayor al de Estados Unidos, cosa que es muy infrecuente. Así que desde ahí estamos en un nivel donde nos comparamos de manera satisfactoria desde los ojos de un productor con lo que pasa en otros lugares. Y si seguimos utilizando el mismo tipo de cambio oficial, la carne deja de ser tan barata como lo muestran algunas estadísticas y pasa también a tener un valor comparable al que existe en otros países. Pero como todo esto se está dando en una situación de una crisis económica de la que no hemos salido, que entramos por el tema veníamos arrastrando crisis económica, vino la pandemia, ahora hay una guerra en ciernes, está complicado. Entonces, esto hace que todo parezca más caro, porque indudablemente los salarios han perdido valor. ¿Se queda un ratito más con nosotros? Sí, cómo no. Si le parece bien, al regreso vamos a hablar con Michel Gorelick respecto de temas que tienen que ver con la industria, con la coyuntura y entre otros temas sobre la renta extraordinaria. Después de la pausa. Jornada Campo del IPCBA en Villa Mercedes, San Luis. Una cría eficiente pensando en la góndola. Jueves 28 de abril. Establecimiento del Oratorio. Ruta Provincial 2 a 10 kilómetros de la ciudad de Villa Mercedes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo.
Continuamos en Diálogos con Chacra, este espacio en el que, como ustedes ya saben, nos tomamos el tiempo para analizar en profundidad con quienes son referentes en cada una de las disciplinas que abordamos los temas que sabemos que a ustedes les interesan. Hoy nos acompaña Michelle Gorelick y dejamos algunos temas picando. Sí. Algunos tienen que ver con concretamente el tema de la industria. Hoy, y no podemos eludir la coyuntura, cuando el industrial debe aportar, y utilizo ese verbo entre comillas, para el mercado interno un volumen de carne que lo condiciona para poder exportar, cuando hay retenciones en las exportaciones, ¿qué rol cumple la industria hoy en el negocio de la carne? ¿Y cuál podría ser su rol si no tuviera retenciones y una cierta intervención por parte del Estado? El rol de la industria, por supuesto, es muy dinamizador. En particular, me parece que estamos apuntando a la industria exportadora. Yo creo que es el sector más moderno de todas las industrias, y es el sector que genera divisas y es el sector que genera un trabajo que normalmente se remunera más alto que el que hacen el que tienen los mismos trabajadores en otras industrias que no se dedican a la exportación, frigoríficos consumeros. Entonces tiene un rol realmente importante porque en general todas estas empresas compran animales tipo exportación, pero también compran de los otros porque en mayor o menor medida trabajan en canales de consumo. Ahora, cuando a una empresa que además de establecerle un tipo de cambio que está excesivamente atrasado y sobre el cual además se aplican derechos de exportación, como requisito para exportar se le obliga a entregar carne a un precio que no tiene nada que ver con el del mercado, sino que implica un subsidio que sale del mismo bolsillo del frigorífico, porque no es un subsidio público, le estamos imponiendo mayores costos. Y en consecuencia los negocios que puede hacer o los que deja de hacer porque no les resulta tienen que ver también con este extrapeso que están soportando las empresas. Entonces, esto es como si se hubieran aumentado los derechos de exportación o como si existiera un gravamen de otra naturaleza. En la ecuación de los frigoríficos exportadores están teniendo sobrecostos que en ningún otro país del mundo existen. Entonces, cuando uno hace comparaciones de precios, como las que yo mencionaba antes, cuánto vale el novillo en Uruguay, acá hay que tener en cuenta que el precio que logra el novillo en realidad también está afectado por este sobrecosto que tiene que soportar la demanda que se destina a la exportación. La comercialización por puertos se viene demorando hace muchos años por diversas razones. Se ha vuelto a posponer ahora a través de una resolución, digo ahora en este año 22. Y el plan Ganar, que anunció el Ministerio de Agricultura y Ganadería, incluye un ítem para los frigoríficos para infraestructura, que algunos pensamos podría ser con este objetivo. ¿Usted ve que es posible que a la brevedad se implemente este sistema? ¿O cree que se va a seguir demorando? Pienso en los camiones, en el traslado, no es solo la industria, o sí, corríjame. Yo creo que se va a seguir demorando, no veo demasiada convicción desde el punto de vista del gobierno y por supuesto se afectan algunos intereses particulares que han de estar haciendo fuerza para que no se aplique de inmediato, pero ya son varias las veces en que esto se ha postergado por 6 meses, por 1 año. Yo soy muy escéptico de que se vaya a concretar en un horizonte de algunos pocos años por lo menos. Esto, digamos, originalmente nació como un reclamo de ciertos sectores, especialmente en la industria de carnes, para evitar una competencia desleal de gente que andaba medio por el margen y evadía impuestos e incluso también competía con un nivel sanitario que no se asemejaba al de las otras empresas y últimamente tomó el cariz de una protección al trabajador para que no levante pesos superiores a los 30 y pico de kilos que
es muy razonable, pero lo que yo considero que este tipo de legislación falla es que, digamos, desde un punto de vista estrictamente económico, es mucho más eficiente, mucho más conveniente, pensando en la cadena de distribución y en el consumidor, el troceo. Y por eso en la mayoría de los países se realiza de esta manera. Pero donde yo creo que falla es obligar a hacer algo que es conveniente en términos económicos. Entonces, si el sector estuviera trabajando con un grado de intervención mucho menor al que ha estado acostumbrado durante décadas, yo creo que esto llega por su propio peso. Pero al obligarlo y al postergarlo, se le quitan incentivos. Entonces, me parece que es un objetivo loable utilizando una herramienta inadecuada. Acá la herramienta que debería llevar al troceo es la competencia entre las empresas para ser más eficientes y para ofrecer un mejor producto a un precio más competitivo. Exportación a la Unión Europea a través de la cuota Hilton. Ha habido a lo largo de los años muchas diferencias acerca de cuál es el método que debe aplicarse para poder hacer la distribución. En los últimos tiempos una serie de frigoríficos exportadores plantearon una vez más algunas quejas respecto del tema. ¿Usted cómo lo ve a partir de su expertise? Que a su criterio debería ser, vayamos a lo ideal. Es un tema complejo porque la verdad que en esta discusión, si bien todos los argumentos llevan agua para su propio molino, tienen asidero, todos en general, salvo algunos muy desopilantes que no lo tengo en cuenta. Pero la verdad que después de muchos años de reflexionar sobre el tema, yo creo que esta cuota debería distribuirse exclusivamente en función de past performance, y en esta past performance competir las empresas tengan o no tengan frigorífico. Que este es un punto de vista distinto al tradicional que ha sostenido la industria frigorífica, que ha generado que se creara artificialmente una cuota que al principio fue el 6% y hoy desde hace muchos años es el 10% para emprendimientos conjuntos entre productores y frigoríficos, que en general no tiene demasiado asidero, sino que los grupos se tratan de adaptar a lo que les indica la regulación. Entonces, digamos, ¿cuál es el tema? Estamos distribuyendo una cuota y estamos de alguna manera dándole un premio a empresas en función de algo que el gobernante quiere resaltar o quiere darle mayor importancia. La pregunta que yo me he hecho a lo largo de mucho tiempo y que lleva a la respuesta que di hace un rato es ¿cómo se hace para que esta distribución sea lo más parecido a lo que sucedería si no hubiera restricciones del lado de la importación? Es decir, si no hubiera una cuota limitada para cada uno de los países que participan en la cuota Hilton. Entonces me parece que una pista de cuáles son las empresas que realmente están interesadas en ese mercado, en defenderlo, en protegerlo, en abastecerlo, es lo que han venido haciendo. Y en este sentido, un sistema de este tipo permite a las empresas avanzar, porque en la medida en que haya un mayor cumplimiento y una mayor exportación, están hablando del interés, y al país debería ayudar y proteger a los que están interesados en desarrollar en este mercado y no empresas que porque los parámetros le dan de cierta manera se encuentran con una cantidad de cuotas Hilton que no tienen o la infraestructura o la capacidad comercial para aprovecharla al máximo. El ministro de Economía dio una entrevista. Deslizó que estaba trabajando el gobierno en lo que llaman una renta extraordinaria. También dijo que iba a apelar al Congreso de la Nación, entendiéndose por esto, hasta ahora solamente fue esa entrevista del ministro que iría a pasar por el Congreso.
Inmediatamente después, primero el secretario de Agricultura, después el propio ministro, dijeron: los productores no han tenido hasta ahora una renta extraordinaria porque todavía no han capitalizado los precios producto de la guerra en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. Renta extraordinaria, más de 160 impuestos pagamos los argentinos. Una decena de ellos representan más del 82% del total. Y entre ellos están ganancias, que sería el que se modificaría, lo digo en potencial, retenciones, IVA. Quisiera una reflexión suya como hombre vinculado al agro y al tema impuestos desde hace mucho tiempo. Yo creo que detrás de un escritorio se pueden inventar una cantidad de cosas, tengan un buen fundamento o no. Yo creo que hay una cantidad de elementos para opinar en contra de esta iniciativa, porque, digamos, acá de lo que se trata de hacer es tender a un equilibrio en el Estado, pero me parece que falta un debate inicial de cuánto recauda ese Estado y cuánto gasta y en qué lo gasta. Entonces, me parece que habría que empezar por otro lado. El tema de la renta extraordinaria, yo creo que tiene una cantidad de subjetividades en todo caso, porque si bien han aumentado el precio del producto que venden los productores agropecuarios, como es el caso de los cereales e inclusive también algunas oleaginosas, también en ciernes o no tan en ciernes hay un aumento de costos porque la energía ha aumentado de una manera muy importante y todo el tema de fertilizantes. Entonces, ¿cómo queda el balance de una empresa donde tiene más precio pero también tiene más costos? Y esto va a ser muy variable. Entonces, pensar en que puede haber un porcentaje sobre un determinado producto que cubra a la generalidad de las explotaciones, yo lo encuentro bastante disparatado. Y un ejemplo muy bueno es el de la carne. Hoy la carne, la semana pasada, alcanzó su máximo precio histórico en un siglo, en más de un siglo de ganadería argentina. Y está en un nivel considerablemente más alto de lo que durante muchísimos años fue un precio normal. Ahora, ¿esto significa que los productores ganaderos están llenándose de plata? De ninguna manera, porque esto habla solo del precio, no está hablando de los costos, no está hablando de la manera en que el Estado interviene y genera ineficiencias a lo largo de toda la cadena productiva. Y entonces uno podría también decir, bueno, acá hay una renta extraordinaria. Y la verdad es que no la hay, porque si la hubiera, las decisiones que estarían tomando los productores en cuanto a expansión del rodeo, en cuanto a aumento de la capacidad productiva, serían muy distintas de los que han sido en los últimos años, donde el stock ha crecido, pero muy, muy gradualmente. Entonces, yo creo que esto por ahí es un concepto lindo para la tribuna, pero de aplicarse realmente, y creo que el Congreso no lo va a aprobar tal como está compuesto hoy, pero de aplicarse sería un nuevo golpe en contra del sector de productores agropecuarios que está tan castigado desde hace muchos años. Michel, nosotros queremos agradecerle enormemente el que se haya acercado a los estudios de Chacra Televisión, esta disposición para conversar durante esta media hora con nosotros y acercarle sus opiniones, que nos parecía tan importante a todos los empresarios agropecuarios que nos están siguiendo. Muchísimas gracias. Para mí siempre es un gusto ser entrevistado por vos y estar con la gente, con la audiencia de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Hoy Michel Gorelick nos estuvo acompañando aquí en este espacio que denominamos Diálogos, porque es precisamente eso, un espacio en el que nos damos el tiempo para conversar, para dialogar sobre los temas que no inventamos nosotros. Ustedes nos sugieren cada día. Gracias, hasta cualquier instante.